Realmente sí es un verdadero placer conversar en la mañana de hoy con Rosa Cañete, quien acaba de presidir una investigación patrocinada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, denominada COVID-19 bajo la lupa. Este es un balance del impacto que ha tenido el COVID en la República Dominicana. Cuéntanos. Bueno, buenos días. Sí, Adalberto, muchísimas gracias por invitarnos y poder compartir los resultados de esta investigación que digamos, creo que llega en un momento muy oportuno, ya que nos muestra el impacto que ha tenido el COVID en el país, en el aumento de la pobreza y también en el empleo, y nos da pautas como para el diseño de política pública y poder, digamos, ajustar estas políticas para seguir, digamos, mitigando los efectos de la crisis que se ha provocado en el país, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que ustedes encontraron en este estudio? Bueno, uno de los hallazgos más importantes es que tanto los programas que se pusieron en marcha de mitigación han sido efectivos a la hora de reducir lo que es pobreza monetaria, ¿no? Es importante plantear lo primero que a junio, con los datos de la encuesta de fuerza de trabajo, la pobreza monetaria sin los programas de mitigación hubiera subido 13 puntos, posicionándose en un 35% de la población por debajo de la línea de la pobreza monetaria. Con los programas de mitigación puestos en marcha, principalmente Quédate en Casa, que cubrió a 1.500.000 hogares con 5.000 pesos al mes, se consiguió mitigar ese aumento de la pobreza en 7 puntos, colocándose la pobreza en 27% de la población. Eso es un aumento importante, es un aumento de 7 puntos porcentuales, pero mucho menor del que hubiera sido sin la puesta en marcha del programa. Los efectos, pese a esto, como sabemos, la pobreza es mucho más que el ingreso, la pobreza es un tema mucho más amplio, y los efectos han sido todavía son todavía importantes. Por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, a través de la red Actúa, ha venido levantando con el CIUBEN informaciones como mucho más de corto plazo en los grupos más vulnerables de la población, ¿no? Y esto nos indica que, por ejemplo, todavía un 70% de la población de la que ha levantado esta encuesta, que es la población más vulnerable, tiene problemas con alimentación. 30% de los hogares que ha levantado esta encuesta en septiembre todavía estaban teniendo que reducir porciones de la comida o declaraban haber tenido que eliminar alguna de las comidas al día. Es decir, el impacto ha sido severo y lamentablemente es un impacto que no solo está ocurriendo aquí en el país, sino que está ocurriendo a nivel global, ¿no? A nivel global. Bueno, ¿qué concluyen ustedes en ese sentido? ¿Qué hacer? Porque los programas de mitigación que han elaborado el Estado Dominicano son insostenibles a largo plazo. Bueno, los equipos de los diferentes ministerios están todavía trabajando en la revisión de estos programas, evaluando posibilidades de focalización para ver la posibilidad de mantener apoyos a ciertos sectores y revisando cómo eficientizar, ¿no? Hay sectores que ya no están necesitando los apoyos. Vemos como, por ejemplo, los FASES en algunos sectores ya no están siendo tan necesarios porque con la reapertura de la economía, algunos sectores ya se han recuperado, mientras que hay otros que todavía quedan muy rezagados. Por ejemplo, hoteles, bares y restaurantes todavía en octubre no habían recuperado 68.000 puestos de trabajo que sí tenían en marzo, ¿no? Entonces, dependiendo del sector, se ve si se necesitan o no se necesitan apoyos. Luego, por ejemplo, el PATI, que fue un programa creado para el trabajo informal, o para el trabajo independiente, más bien dicho, sí se ve que ha tenido... Es lo más correcto, ¿verdad? Sí, trabajo por cuenta propia. Exactamente, más el trabajo por cuenta propia, porque gran parte de los trabajadores informales, sobre todo los más vulnerables,
realmente están cubiertos por el programa Quédate en Casa o Comer es Primero por sus condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el trabajo informal, lo que nos ha demostrado la crisis es que realmente como gobierno no se tienen mecanismos de relacionamiento suficientemente eficientes con esta población, ¿no? Y pese a que se montó el programa PATI intentando llegar a esta población, los mecanismos de focalización no han sido eficientes, ¿no? Por ejemplo, se planteaba que teníamos que tener un crédito formal en el sistema, pero no ha habido mecanismos para ver si estos créditos eran para consumo o eran realmente créditos en inversión, en la producción, en las empresas. Otra cosa es que, por ejemplo, el programa no tiene ningún incentivo para salir de él, es decir, tú no te declaras, ni la gente se presentó para recibirlo, ni la gente puede decir ahora ya no lo necesito, ¿no? Entonces, digamos, ni es le un cayeron programa atrás a la gente para decir, ven, califica. Bueno, se hizo simplemente con bases de datos, con el sistema bancario y las Pero eso bases de tiene datos de un límite, TCS. como lo ha dicho. Yo conozco el barbero mío. El barbero mío pasó la de Caín, porque él se había metido, había cambiado de lugar, y quebró, y no apareció, no hubo manera de que él se incorporara a estos programas. Exactamente, porque la gente que tiene préstamos informales no podía entrar en el programa para PATI. Eran préstamos formales, por lo tanto, por eso digo, la población, digamos, más vulnerable dentro de lo que es el trabajo independiente no se pudo llegar con el programa. Otro tema yo creo que es también importantísimo es cómo ha golpeado esto sobre todo a las mujeres. Se ve, los datos nos indican que el impacto ha sido más fuerte en las mujeres que los hombres, en el aumento de pobreza, por ejemplo, y que se han elevado el índice de feminidad de la pobreza. Una vez más, esto no es solo un efecto del COVID, esto venía ocurriendo ya desde hace años, que si bien los índices de pobreza venían bajando, la feminidad de la pobreza, es decir, cuántas mujeres pobres por hombres pobres existían, no ha hecho más que aumentar. Y eso de lo que nos habla es de la necesidad de desarrollar política pública específicamente para reducir las desigualdades de género, porque si tú no acompañas los programas de lucha contra la pobreza con programas claramente dirigidos a una población que está sobrecargada por las labores de cuidado no remunerado, que tiene problemas para incorporarse al trabajo remunerado, al mercado laboral, precisamente por esa carga que llevan de manera bastante inequitativa en el cuidado de los demás, esto hace que las mujeres sufran de manera más severa los efectos de cualquier crisis, y así ha ocurrido, ¿no? Entonces es importante empezar a posicionar o fortalecer, digamos, ciertos programas enfocados a ellas. Y te pongo otro ejemplo, o sea, el sector del trabajo doméstico. El sector del trabajo doméstico produce en este país 273.000 empleos. Para hacerte una comparación, Zonas Francas produce 126.000 empleos, mientras el trabajo doméstico no recibe ninguna atención de política pública, y por lo tanto es un reto para este gobierno desarrollar política pública para este sector. ¿Y ese registro quién lo tiene? Ese registro está en la encuesta de fuerza de trabajo, es decir, la encuesta nacional de fuerza de trabajo recoge las estadísticas de empleo y nos reporta en qué sectores la gran parte de las mujeres que trabajan en este sector son informales, no están en el sector formal, y por lo tanto sus condiciones laborales son muy precarias. Es necesario desarrollar políticas para este sector, que además se ha visto afectadísimo por la crisis, o sea, perdieron alrededor de 80.000 empleos de trabajo doméstico en junio, mujeres que pertenecen a los estratos más humildes de este país, ¿no? Entonces, es un tema también, es un reto desarrollar programas para esta población. Por un lado, para las que desarrollan labores de cuidado remuneradas, como son las trabajadoras domésticas, pero también para las que desarrollamos labores de cuidado no remuneradas, ¿no? Que son todas las mujeres. Que somos todas las mujeres y que necesitamos, digamos, que el Estado empiece a proveer mayores servicios de cuidado para ayudar a repartir esta carga. Hay esta crisis económica, y la mayoría de los programas son una respuesta a ella,
es derivada de una crisis sanitaria, una crisis de salud muy seria. La investigación que hicieron tomó en cuenta esto y investigó algo del impacto sanitario de la crisis. La verdad que no, el estudio se ha centrado más en las variables de empleo y pobreza, pero es importante lo que planteas, es decir, ha habido una clara priorización dentro de las políticas públicas de que primero es la gente y primero está la vida de la gente. Y por lo tanto se han tomado medidas y todavía se mantienen de reducción de la actividad económica. Y esto está trayendo importantes consecuencias en el empleo, en la pobreza, pero también, por ejemplo, en los ingresos fiscales, que se han reducido fuertemente también. Y esto está ocurriendo, como les digo, esta priorización de la gente y de la salud de la gente por encima de la actividad económica, no solo está ocurriendo aquí, esto está ocurriendo a nivel global. O sea, el déficit a la que se enfrenta este gobierno y la necesidad de meterse en programas de endeudamiento para poder garantizar, por ejemplo, los programas de mitigación, es algo que está ocurriendo a nivel global. Todos los países en el mundo están entrando en déficits fuertes y en problemas de deuda. Por lo tanto, la solución a esto no va a estar solo en manos del gobierno dominicano, sino que se van a necesitar medidas a nivel global de reestructuración de las deudas y de políticas que permitan no tener que responder a esto con austeridad. Habla de reestructuración de las deudas. Eso aparece en la agenda gubernamental. Bueno, a nivel, es que no es un problema, no es un problema solo de República Dominicana. Claro. Necesariamente va a tener que venir respuestas globales desde los organismos internacionales de revisar las condiciones de deuda, de préstamos blandos, como ya se tuvo acceso aquí y se han dado en todo a nivel global préstamos desde organismos gubernamentales mucho más flexibles de los que tradicionalmente se venían dando. Sí. Y necesariamente el año que viene va a tener que darse esta discusión a nivel global, porque son todos los países que están cayendo. Sí, pero en el caso de la República Dominicana, el gobierno, y la evidencia es el presupuesto que ha elaborado, no se plantea como algo fundamental en el préstamo internacional, más allá de del ritmo casi normal. No, ha habido... Pero este año el país, tanto el gobierno anterior como tuvo que recurrir para responder a las necesidades derivadas de la crisis económica, a recurrir a empréstitos internacionales muy grandes. Y algunos organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Monetario Internacional, se dieron rápidamente fondos para esto. Pero también se tuvo los bonos. Los bonos a lo que se recurrió. Eso no va a ocurrir el año próximo, ¿o sí? Bueno, el Ministerio de Hacienda está haciendo un esfuerzo importante, hasta donde sé, revisando los niveles de endeudamiento que se pueden mantener dentro de la sanidad y las finanzas públicas, ¿no? Y buscando opciones para poder apoyar lo más que se pueda programas importantes a mantener el año que viene, pero siempre dentro de límites razonables para mantener la salud macroeconómica. Y en ese sentido se están haciendo esfuerzos importantes evaluando las posibilidades que se tienen. Yo creo que es importante en este sentido entender que es mejor, como en cualquier familia, no nos va a quedar otra, o sea, cuando alguien se enferma en tu familia, lo primero es salvar a esa persona, y si tienes que meterte en deudas, que lamentablemente nadie quiere endeudarse, pero si hubiera que endeudarse, siempre se va a tener que recurrir a esta necesidad. Y luego buscar mecanismos, es decir, luego va a venir necesariamente el año que viene, se va a discutir de nuevo el pacto fiscal, y en ese sentido se va a poder tener la oportunidad de, con la participación ciudadana y con por supuesto la participación del Congreso, evaluar posibilidades de cómo
enfrentar esto a un mediano y largo plazo, porque en el corto plazo la situación es mandatoria, es decir, hay que buscar los recursos para salir de esta crisis juntos y a partir de ahí luego revisar cómo en un mediano plazo se buscan los recursos necesarios para garantizar los derechos de la ciudadanía y para también enfrentar, digamos, la situación a la que nos hemos visto abocada de déficit y de aumento de la deuda. Rosa, se nos ha terminado el tiempo. Este estudio, para acceder a él, ¿qué debe hacer cualquier persona? Mira, este estudio está colgado en la página web del Ministerio, está completo ahí, también está colgada la presentación que lo resume, hemos colgado también en Excel todas las estadísticas, tenemos una política en el Ministerio de Economía de abrir los datos, de facilitar a la ciudadanía, entender tener toda la información sobre lo que ocurre en la sociedad dominicana y poder acceder a ella de forma fácil, así que no tienen más que entrar en la página web y de pedir toda la información que entiendan necesaria. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Ustedes no se muevan, vamos a pausar, pero volvemos inmediatamente con Yulisa Báez.